Escasez del agua, calidad del agua, distribución del agua. De esto y más hablamos hoy en República. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia porque es indispensable para la vida humana. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres. Esto provoca muchas muertes todos los días. El acceso al agua potable es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición mínima para el ejercicio de los demás derechos humanos. Esas son palabras del Papa Francisco en su última encíclica Laudato Si sobre la casa común. En El Salvador el 62% del agua que tomamos viene de la cuenca del río Lempa. En áreas metropolitanas 65 de cada 100 hogares tienen agua. En el campo solamente un 35%. Sumemos otro dato. Aproximadamente 77% de nuestra agua estaría contaminada. Y lo último sobre este tema, el pasado jueves 14 el presidente Sánchez Serén decretó alerta naranja por escasez del vital líquido. Esta mañana en República nos acompaña la principal encargada del momento de cuidar nuestra casa común, Lina Pol, ministra del Medio Ambiente. Bienvenida a República. Muchísimas gracias, un saludo muy especial y buen inicio de semana. Bueno, ministra, comencemos quizás antes de hablar de la distribución, que quizás usted no es la encargada del tema específico, pero para distribuirla primero hay que tenerla. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos de nuestra agua en nuestro país? Mira, este es un tema de fundamental importancia. Yo creo que esta frase de sin agua no hay vida es obviamente lo más obvio, pero es así. Parece que nosotros hemos creído que el agua estará por siempre, que no importa la forma en que la tratemos y en general la naturaleza, que no importa lo que hagamos con el planeta Tierra, vamos a tener ahí todos los recursos disponibles. Bueno, esto no es así. Mira, películas que han ganado muchos premios Oscar como Mad Max, digamos, están dejando de ser ciencia ficción y convirtiéndose en una realidad porque hay problemas de agua, no solo en El Salvador, en todo el planeta. Y de hecho en todo el continente latinoamericano hay serios problemas del agua. Los escenarios climáticos a raíz del calentamiento de la Tierra apuntan hacia una cada vez mayor escasez de agua. Nosotros en El Salvador somos un país privilegiado en cierto sentido. Llueve mucho, llueve 3 veces más que en España, llueve 21 veces más que en Israel. Es decir, podríamos aprovechar esta agua, pero mucha de esta se pierde. Nosotros acabamos de terminar a principios de este año el primer Plan Nacional Hídrico en el país. Esto es una donación del gobierno y del pueblo de España, que tuvo un costo casi de $4 millones, que hace un mapeo de todo el país. Pocos países tenemos esta información tan buena. Hace un mapeo de todo el país y dice dónde está el agua, en qué cantidad, en qué calidad, cuáles son sus demandas, cuánta agua necesita el país, cuáles son sus presiones, es decir, dónde están las fuentes contaminantes, cuáles son estas fuentes y cuánto contaminan. Determina también las presiones por la agricultura, evalúa las aguas superficiales, dónde tenemos aguas superficiales, Detallemos etcétera. Entonces, ministra, ¿dónde está el agua, en qué cantidad y de qué calidad? Primero. Claro, entonces dice, bueno, llueve mucho. Ese es el primer dato que realmente debe abocarnos a todos a transformar la forma en que hemos hecho las cosas. Dice el plan, llueve mucho, pero solamente aprovechamos el 12% de lo que llueve. El 88% de lo que llueve se va al mar. Se va al mar, no lo aprovechamos. Ese es un primer dato. O sea, ¿podríamos tener agua? Sí, pero ojo, esto no es un tema de mal manejo, mala administración, no. Es un tema
de hacer obras de ingeniería hidráulica para capturar esa agua. Y ya en general, todos y todas deberíamos de estar capturando agua lluvia. Mira, a mí me impresiona que reguemos la acera de nuestras casas con agua potable. Es que no puede ser, es que no puede ser. Tenemos que capturar agua lluvia. Eso es lo primero. O sea, cómo nosotros desperdiciamos esta agua maravillosa que la vida nos ha ofrecido. Okay. Que estamos bendecidos. Eso es una primera cosa. Una segunda cosa que dice el plan es, ustedes están, digamos, aprovechando mucho sus aguas subterráneas, las que están en nuestros mantos acuíferos, pero no pueden hacerlo tanto con sus aguas superficiales porque están súper contaminadas. O sea, hay un alto nivel de contaminación. Okay, vayamos por partes. ¿Cuántos mantos acuíferos tenemos en El Salvador? ¿Qué tan profundos son? ¿Qué tanta agua tenemos y de qué calidad es? Tenemos varios. Hay un mapa que ustedes pueden visitar en nuestra página web. Por cierto, toda esta información está accesible al público. Es una base de datos enorme. Acérquense. Nosotros estamos dando capacitaciones para quienes quieran manejar esta información del tema del agua, que es vital. Entonces define todas las masas de agua en todo el país. Digamos, lástima, no la traje, pero ustedes la podrían ver. Hay agua subterránea, pero esta agua subterránea, esa sí, está cada vez más comprometida. Y a mí lo que me impresiona es que coincide el mapa donde están las aguas subterráneas con el mapa de donde está el café. Es decir, nuestro bosque. Nuestro bosque cafetero está básicamente ayudando a la filtración del agua. Ayudando muchísimo. Entonces, digamos, si uno va viendo este plan, lo que te dice es cuidado con su bosque cafetero, cuídelo, apuéstele, porque el café está siendo una de las principales esponjas para que ahí se filtre nuestra agua. Y hay problemas, ahí define unidades de demanda. Hay problemas, en algunos lugares no hay agua. Por ejemplo, Oriente del país, los cuerpos de agua subterránea están cada vez más comprometidos. Ahora, este estudio te lanza un ratio, digamos, decir de que estos mantos acuíferos son suficientes como para mantener una población de 7, 8, 9 millones de personas. En algunos lugares sí, en algunos lugares no. Y te define, por ejemplo, en la zona de Oriente, te define dónde están lo que el plan llama las unidades de demanda. ¿Cuáles son los lugares? Pero precisos, no en términos generales. Por ejemplo, para el departamento de San Miguel, hay, digamos, un poco cercano a la costa, una unidad de demanda, no recuerdo el nombre ahora, que está comprometida. Entonces te dice, cuidado, ahí hay que llevar agua de otro lado o hay que iniciar procesos de reforestación o hay que hacer muchos pozos de infiltración, etcétera, ¿verdad? Entonces, el plan es un plan además extraordinario porque no solo te dice cuál es el problema, dónde está la unidad de demanda problema, sino que te dice las medidas que hay que tomar y los costos de esas medidas. Ahora, que entonces me va quedando claro que problema de cantidad de agua, de tenerla en el subterráneo, no tenemos entonces. En algunas unidades de demanda sí, en algunos sitios. Mire, este país no se comporta igual. Este país es una cosa impresionante. Uno lo ve el año pasado, uno lo vio el año pasado en la época de lluvia, fíjate. En algunos lugares cayó 550 milímetros de lluvia. En otros lugares cayó 5. Entonces uno dice, en un país tan pequeño, sí, hay diferencias enormes. Y luego, en algunos lugares hay todavía bosques que permiten la infiltración. En otros nos los hemos acabado completamente. Entonces, hay diferencias y ahí te dice cuáles son las unidades de demanda que están comprometidas. Pero no solo eso, te dice, ojo, con el cambio climático, los escenarios para el 2020, para el 2025, incrementan unidades de demanda que se van a poner en crisis porque el agua, para el cambio climático, con el cambio climático, el agua es un tema que se va a acabar. Entonces, ese es
primer problema, primer gran problema. Ahora, en términos de suministro de agua potable, hay problemas adicionales, que ya lo ha mencionado el señor presidente de ANDA. O sea, en la ciudad de San Salvador en particular, o en el área metropolitana de San Salvador, que hemos tenido una explosión de población, demanda que se ha incrementado y problemas en la infraestructura para llevar agua potable. Ahora, pero problema de manto acuífero en el área metropolitana de San Salvador no tenemos. Sí tenemos agua, lo que tenemos es un problema de distribución. Nuevamente depende de las zonas. Impresiona, por ejemplo, la zona de Altavista. En la zona de Altavista uno se puede dar cuenta que la irracionalidad humana no tiene límite, por no decir la palabra. No tiene límite, en serio. Impermeabilizaron todo. O sea, es una plancha de cemento, Altavista, una plancha de cemento. Miles y miles de viviendas sin haber dejado áreas verdes, pozos de infiltración. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay forma de abrir un pozo. Ya no hay agua. Y no solo eso, antes de hacer Altavista y las otras colonias que hay en sus alrededores, antes de hacer eso, el señor presidente de ANDA decía que revisaron los permisos, los estuvimos viendo, que se dieron en su momento, y ahí se decía entonces que no había agua. Pues claro, en el pasado los permisos, tanto ambientales como las factibilidades, se daban sin contemplar el tema de agua. El tema de agua era un tema superfluo. Muchas de las urbanizaciones que hay, carretera al Puerto de la Libertad, después tuvieron que llevar el proyecto FIHIDRO, porque no había agua. Y sin embargo se dieron todos los permisos. Entonces, es decir, para usted entonces no debería construirse nuevos desarrollos urbanos si es que no tienen agua en la zona para poder abastecerlo. Es decir, si la República son 21.000 kilómetros cuadrados, no puede abastecer un manto acuífero de San Salvador a San Miguel, ¿tiene que ser del área de San Miguel? Absolutamente. Mira, de verdad, nosotros, para el caso de Nejapa, por ejemplo, que nos impresiona mucho, por ejemplo, una reciente demanda que nos hicieron y en la demanda que nos hacen ponen todos los datos del ministerio, las tesis de las personas que trabajan en el ministerio. Claro que es la información que nosotros hemos dado. Y desde esta administración del presidente Salvador Sánchez Serén no hemos dado ningún permiso en el acuífero de Nejapa, o sea, ningún permiso en Nejapa que suponga perforación de pozos. No hemos dado. Porque no hay, porque es un acuífero que está amenazado, que se estima que está sobreexplotado. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer más bien es acciones para restaurar el acuífero, para que quienes ya tienen permiso de estar ahí, de extraer, lo tengan de manera suficiente. O sea, okay, no podemos pensar, quitemos a todos los que están ahí ahora. Yo no puedo, no tengo el mandato ni la potestad, tampoco creo que sea sano. Es decir, ya están las inversiones, son empleos y demás, ¿verdad? Pero lo que sí hay que hacer es restaurar el acuífero. Ok, con eso ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de contaminación y ley de aguas. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señora ministra, hablemos ahora un poco de la contaminación. Hace unos segundos me decía que 95% de nuestras aguas están contaminadas. ¿A eso se refiere los mantos acuíferos o se refiere a los lagos, a los ríos, riachuelos? ¿Es eso en todo el país o solamente el área metropolitana? Todo el país, en el último informe de calidad de agua, únicamente el 5% de las aguas superficiales, de los puntos que hemos tomado de análisis, solamente el 5% de las aguas superficiales tienen una calidad de agua buena. Ninguna tiene calidad de agua excelente. El resto tiene calidad de agua de regular a pésima. Tenemos en pantalla el río Salguate. Este es un caso emblemático, ¿no? Efectivamente. Entonces, nosotros
ya estamos muy avanzados en el tema de descontaminación del río Acelguate. Gracias al Plan Nacional Hídrico. ¿Por qué digo yo que es posible descontaminar el río Acelguate? Porque ya tenemos la información. No es descontaminar el Acelguate, un enorme río. No. El plan logró determinar cuáles son los tramos más contaminados y a donde se produce la contaminación. El plan definió quiénes son las fuentes contaminantes y el plan definió qué es lo que hay que hacer para descontaminarlo. Entonces, es bien fácil. Imagínense, solo para darle un dato, en uno de los tramos del río Acelguate son tres, o sea, no 20, no 50, no, 3 empresas las que provocan el 70% de la contaminación. Si nosotros logramos frenar a estas 3 empresas, y lo estamos haciendo, ya no las voy a mencionar porque ya estamos con ellos trabajando para sus plantas de tratamiento y estamos seguros que lo van a lograr, y si no lo logran en el plazo que nos hemos establecido, francamente saldrán expuestas a la luz del sol. Como decía alguna persona, no hay mejor desinfectante que la luz del sol. Entonces, 3 empresas las que provocan en uno de esos tramos el 70% de la contaminación. Una segunda buena noticia con el Acelguate es que en el pasado, y nosotros hemos desempolvado, créanme, todos los estudios que hay como una costumbre de creer que uno está descubriendo y haciendo todo y olvidándose de todo el cúmulo de conocimiento que hay en este país. En el pasado, hace más o menos unos 15 años, 20 años, se elaboró un proyecto extraordinario en el área metropolitana. Se hicieron unos colectores a donde van a parar todos los alcantarillados, todas las aguas residuales domiciliares. Bueno, ya dimos estos colectores, podemos unirlos a 2 puntos, Ya España, y muchas gracias otra vez España, este gran aliado en el tema de agua y saneamiento, ya España aprobó los fondos para los diseños de esas 2 plantas de tratamiento, y en breve el Banco Mundial vendrá en una misión para la construcción de esas 2 plantas de tratamiento, a donde se van a colectar todas las aguas. Obviamente estas plantas de tratamiento requieren el pretratamiento, pero ya el plan hídrico nos ha dado con nombre y apellido quiénes son los que están contaminando y a dónde tenemos que ir para realmente controlar esa contaminación. Ahora, con estas plantas de tratamiento, el agua resultante, luego de ser tratada, es agua que es apta para, me imagino, riego. Apta para riego, apta para la vida acuática, esto que hemos soñado siempre, pescar en el río Acelguate, y apta, no apta, pero posible potabilizarla, o sea, mucho más barata. Ahora no se puede, ahora el agua está tan contaminada que no es posible potabilizarla. Entonces sería súper caro potabilizar esa agua. Pero si hacemos este tratamiento sería posible potabilizarla, así como hacemos la potabilización del río Lempa. Entonces, ya está definido los tramos y ya hicimos un convenio con la Universidad Centroamericana, la UCA, donde están las diferentes instancias, el Departamento de Organización del Espacio y demás, y los estudiantes han hecho un trabajo estupendo diseñando obras alrededor del río, porque si la población no está de cara al río, es mentira que vamos aunque tengamos un agua limpia, la gente va a seguir tirando la basura al río Acelguate y tirándola y tratándola como un basurero. Ahora, en el resto del país, ¿cómo estamos? Porque hemos hablado de ese caso que es emblemático, el del Acelguate, pero el resto del país, ¿cómo está? Ya tenemos en cada uno de los ríos, en los más importantes, bueno, en todos en realidad, pero definido cuáles son esos tramos de contaminación y cuáles son las medidas que se debe hacer para descontaminarla. Entonces, nosotros creemos que si nosotros emprendemos la descontaminación del río Acelguate, lo harán el resto de instancias, de alcaldías, actores que están en otras partes del país. Pero la información ya está y nosotros ahora estamos trabajando para que esta información que vamos a tener con el Plan Nacional Hídrico
realmente sea una información que manejemos todos. Vamos a hacer este observatorio del agua. Pero bueno, nosotros nos adelantamos a toda esta información porque el 2012 presentamos la Ley General de Aguas. Tiene que haber una instancia que esté verificando que ese plan se puede ejecutar, porque tiene medidas que son costosas, que son millonarias. El gobierno puede asumir una parte, pero esto tiene que venir de un financiamiento que provenga obviamente del financiamiento que tiene la Ley General de Aguas. ¿Qué es lo que mantiene estancada esta ley de aguas, ministra, a su juicio? Mira, solo termino la idea, la Ley General de Aguas lograría financiar todo esto porque cobraría, y quizás con eso respondo en parte a su pregunta, porque cobraría el aprovechamiento del agua. Quien se lucra del agua debe pagarla. Quien obtiene agua de los mantos subterráneos para producir algo que tiene que ver con agua, hombre, es obvio que tiene que pagarle, es una materia prima, ya no está disponible porque sí. Quien se lucra tiene que pagarla y ese financiamiento iría para recuperar los mantos acuíferos. O sea, de primera mano se le viene a uno a la cabeza las empresas embotelladoras de bebidas tanto gaseosas como también de agua. Pero ejemplo, también muchas industrias utilizan el agua. Muchísimas industrias, las textileras, las avícolas, muchísimas empresas utilizan el agua. Algunas solo la utilizan y la regresan a los cuerpos de agua, ¿verdad? Otras las utilizan y es parte esencial de su trabajo. Bueno, quien se lucra de eso, quien la ocupa como materia prima, por favor, es obvio que tiene que pagarla. Y el segundo fuente de financiamiento es quien contamina, paga. O sea, nada de multas y mire y no lo vuelva a hacer y vamos a ver cómo lo manejamos ahora. No, quien contamina, paga. Entonces, de eso tendríamos financiamiento para poder implementar las medidas que son tan importantes para tener agua. Pero, ¿por qué está estancada la ley? Yo creo que básicamente por el tema de la institucionalidad. El gobierno presenta una ley para el gobierno de El Salvador y francamente les diría de todos los países del mundo, o sea, podemos revisar las leyes de todos los países del mundo. El agua tiene que ser una decisión pública, tiene que estar en manos públicas, no privadas, porque el agua es un bien común. Eso debe quedar entonces en la ley, pero debe haber una reforma constitucional para que eso que también quede por mandato constitucional. Bueno, son dos cosas, tiene que haber una reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua, pero también se puede aprobar la Ley General de Agua. Pero digamos, la gran discusión es que los sectores, digamos, Arena y otros sectores del país quieren que los privados estén en la institucionalidad del agua. El gobierno dice, podría ser, pero la decisión, la mayoría, tiene que estar en manos del sector público. Es decir, podrían tener voz, pero no voto de repente. Podría ser, esa podría ser una solución, una alternativa, o podrían estar, pero la mayoría siempre la tiene que tener el sector público. Esta es una discusión que francamente nunca he logrado entender. Porque en todos los lugares del mundo, en todos los países, el agua es un recurso común y por lo tanto debe ser manejada por el sector público. Ahora está un partido político, en el futuro puede estar otro, en el siguiente puede venir otro. Da igual, pero francamente esa es la democracia. Es a los que los ciudadanos escogimos para que manejen la cosa pública. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero eso está entrampado. Nosotros tenemos 8 meses de que el señor presidente de la República nos mandató a que buscáramos un acercamiento con el sector privado para que haya una ley del agua. Terminamos ya este viernes pasado. Nosotros creemos que, mire, yo les decía, yo no sé qué más hacer, por eso dejé de comer pupusas y pan dulce. No sé qué más hacer. Ya me senté 8 meses con el sector privado. Ya hicimos el Plan Nacional Hídrico con la información suficiente. Elaboramos un proyecto de ley que lo presentamos a la Asamblea Legislativa el 2002. El plato está servido.
está definido ya lo que tenemos que hacer y es urgente. Yo quisiera que entendiéramos que realmente el cambio climático nos está imponiendo una nueva era. Ok. Bueno, señora ministra, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerle que haya estado usted aquí en República y desearle suerte con la dieta de las pupusas. Ustedes no saben el sufrimiento que eso es, pero no me importa. Esa Ley General de Aguas debe aprobarse, lo digo con toda seriedad. El país necesita una ley, tenemos todo para hacerlo. Por favor, señores y señoras diputadas, dennos ese regalo. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Cuando regresemos en la segunda parte de nuestra entrevista, otra de las mujeres más enteradas del tema del agua, Marta Evelyn Batres, diputada del Partido Arena, está aquí con nosotros. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Vamos a introducir a nuestra invitada. Esta mañana también nos acompaña Marta Evelyn Batres, es diputada del Partido Arena. Bienvenida, diputada, a República. Pregunta, hace unos minutos hablaba y hacía una exhortación a la ministra del Medio Ambiente. Aprueben la ley del agua. ¿Qué es lo que mantiene estancada esta ley? Bueno, pues quiero decirte que hay diferentes proyectos de ley presentados en la Asamblea Legislativa y actualmente tenemos un año prácticamente que estamos cumpliendo los diputados y sobre todo pues también en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Yo quiero iniciar, Carlos, siendo enfática con la población, que no es cierto que como Partido Arena nos estemos oponiendo al estudio de la ley. Hemos hablado que para nosotros es de los temas prioritarios a estudiar dentro de la comisión. El presidente de la comisión es el doctor Mata Bennett, que es parte del FMLN, y ahí se empezó a discutir al inicio de la legislatura la agenda de aquellos temas que nosotros, como cada partido político, consideraba importante en aquel momento. El primer consenso, porque ya era un proyecto de ley bastante avanzado, digámoslo así, en el estudio, era la ley de protección de bienestar animal, que ha sido algo discutido por una parte dentro de la sociedad bien vista y por otra pues criticada por la prioridad, pero el punto de esta ley era que ya estaba bastante avanzada. En el caso de la ley de agua, es una ley sumamente importante para el país. Nosotros estamos en la plena disposición de darle inicio a un estudio de verdad técnico, a un estudio serio y que conlleve también las distintas propuestas, Carlos, no solamente de un lado, sino que hay también la propuesta de los regantes, que tampoco ha sido vista dentro de la comisión. Ahora, diputada, ¿es cierto que la ley entonces está entrampada fundamentalmente porque se buscaría cobrar a las empresas o a la industria que se aprovecha del agua porque la utiliza como materia prima? ¿Es cierto que es por las multas? ¿Es cierto que es porque no se dejaría espacio alguno para que hubiese aprovechamiento privado de distribución y venta del agua? Básicamente no es eso, sino que lo que se ha hablado del entrampamiento del ente rector, de quién va a regir la ley de aguas. Para nosotros es importante que sea una entidad responsable, sea una entidad donde confluyan todos los entes, que sea integral, digámoslo así, y que confluyan todos aquellas personas o aquellas partes interesadas en el tema de la administración de agua. Lo que nosotros no queremos, sinceramente, es crear un supraministerio, porque según la propuesta que está y que es a la que tengo entendido que ha sido estudiada, que dicho sea de paso, nosotros no hemos iniciado el estudio y aparte que somos nuevos en la comisión, digámoslo así, se crea un supraministerio con facultades ministeriales exageradas,
Para nosotros es importante que confluyan todas las fuerzas vivas del país, todas las fuerzas que tienen que ver con el tema del agua, llámese empresa privada, llámese Ministerio de Medio Ambiente, todas las entidades que tengan que ver con la administración del agua. Ese ha sido como parte del el mayor obstáculo, digámoslo así, a la hora de la discusión de la legislatura pasada, pero que nosotros estamos en la plena disposición de ese estudio técnico, de una discusión sana sobre el tema y reitero a la población que no es cierto que nosotros nos estemos oponiendo. Exageradas que le mirarían a esta supraministerio, capaz de cerrar industrias, de cerrar negocios? Evidentemente. ¿Sí? O sea, 2 años de inversión te pueden decir, miren, de haber creado toda la infraestructura de alguna inversión, un empresario, y llegan y le dicen, bueno, miren, ya no tienen el permiso. Aparte que también hay un poco de aristas, hay algo confiscatorio, ¿verdad?, en el tema del agua, y si bien es cierto, pues hay que saber administrar el agua. Estamos teniendo una problemática ahorita de administración, no queremos también que eso ocurra a la hora de... ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Te confiscan la industria, tu propiedad? ¿O qué te confiscan? La propiedad. O sea, tenés pozo, pues si el pozo es tuyo, a pesar de que la inversión sea privada, sea individual, si se necesita agua, te llegan y te sacan. Y son cosas que deberían de regularse, que deberían de ordenarse. Y es un problema de administración, digámoslo así también, y es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, la parte de tasar el agua como materia prima o las multas al que contamine, ¿eso no es un problema? No, yo pienso que no. Mientras las reglas del juego estén claras, creo que como población responsable o como ciudadanía debemos de estar prestos a cumplir la ley, pues, y obviamente también a saber que el agua es un bien preciado, el agua es sinónimo de vida y que debemos de saberla cuidar. Eso yo no le veo problema alguno. Lo que sí es crear facultades más allá de las normales, diríamos, a la hora de administrar esto. Con la parte de la distribución, hay aproximadamente unos 100 sistemas privados, tengo entendido, que dan servicio a un 2,5% del sector del agua potable. Dentro de esta ley estaría contemplado que se crearan asocios públicos privados, digamos, o que se le diera la posibilidad a empresas privadas para poder distribuir el agua. Se ha tratado de eso, igual hay juntas de agua ahorita, que tienen convenios con las alcaldías también y que son entidades municipales, y como tú decís, yo me atrevería a decir, incluso había una solicitud de las juntas de agua, y son como 800 juntas de agua que hay, o más, 1000, diría yo, que en cierta manera tienen que ver algo con lo privado, pues, si son entidades privadas. Ahora, la ministra también mencionaba acerca de la conformación de este ente regulador del agua. Parece que también otro tira y encoge se encuentra en qué tanto poder de decisión o de influencia tendrían los representantes del sector privado. Bueno, es que es lo que te digo, para nosotros es importante que confluyan todas las entidades. O sea, estamos viendo decisiones de una mala administración. Entonces, ¿cómo vas a venir tú a darle la administración de un bien preciado solamente a un ministerio que tampoco ha demostrado una buena administración de los recursos o un programa integral que de verdad valga la pena en materia medioambiental? O sea, para nosotros el tema ahorita del agua es un tema de desorden administrativo en todas las entidades, tanto en el Ministerio de Medio Ambiente, que no se está haciendo lo adecuado para evitar la falta de agua, y obviamente ahorita con la institución autónoma de ANDA, que es un desorden completo la distribución del Vamos agua. a hablar de la distribución en solo minutos, pero leí en las declaraciones de la ministra, las que dio hace solo minutos, que para ellos es una preocupación fundamental que el agua sea declarado un bien público y que por lo tanto no pueda ser privatizado de ningún tipo de manera. Es que no buscamos privatizar el agua. O sea, el agua es un bien público de por sí. ¿Cómo se va a privatizar el agua? O sea, resulta ilógico. Es parte de los mitos que se han ido creando, es parte de esta campaña de permear en las personas y venir a decir, no, los padres de las privatizaciones, no es posible que... O sea, y no es la finalidad. Lo que nosotros queremos es que sea una buena administración del agua,
que sean entidades integrales que tengan que ver con el manejo del recurso hídrico y eso para nosotros es lo primordial, Carlos. O sea, no satanizar el tema de la privatización tampoco, pero tampoco acusar de que Arena quiere privatizar el agua porque no es correcto. Bueno, hay que decirlo, en un estudio de la Universidad Matías Delgado, los investigadores encontraron que los servicios privatizados de agua cobran entre un 155,6% y 544% más de lo que cobrarían si el servicio fuera proporcionado por la autónoma, por ANDA. Hay que decir eso. Bueno, con ese entonces vamos a la pausa. Cuando regresemos analizamos entonces la administración de ANDA. Ya volvemos. Contra esos molestos zancudos, no más zancudos. El repelente 100% natural con un agradable aroma que protege a toda tu familia. No más zancudos. No es tóxico ni grasoso y con protección hasta por 5 horas. Ideal también para bebés. No más zancudos. El repelente que protege a tu familia. Laboratorios Suizos. 50 años innovando en salud y belleza. 102.5 FM, esta es Un nuevo ingreso a la sociedad se le corresponda a Lito que 5 vale papel. Femenina 102.5. Femenina. 50 años. Continuamos gracias a COSAVI de RL. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de la distribución del agua. Antes de eso, déjeme darle unos datos para poner esto en contexto. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA es un proveedor que le da agua a 152 municipios, 152. Cascos urbanos, la mayoría de ellos, 58,3% de la población. Ahora, hay empresas operadoras del Plan Piloto de Descentralización, UDESANDA, que son 20 y dan a 20 municipios. Empresas municipales, porque sí, hay municipios que también dan agua, son 74, el 1% de la población. Sistemas autoabastecidos construidos por inversionistas privados, es decir, privados. Son 100 sistemas que dan al 2,5% de la población. Y están las asociaciones de pequeños proveedores rurales de agua, que son unas 350 asociaciones, entre 800 y 1000 proveedores, que dan al 10,5% de la población salvadoreña. Es decir, no solamente ANDA es el que distribuye el agua, pero sí es el que distribuye la mayor cantidad de agua. De ahí vamos entonces a los problemas. Marta Evelyn, don Roberto Lorenzano nos dijo el pasado domingo que uno de los problemas fundamentales que tenemos es que tenemos un sistema de tuberías de agua construido entre los años 30 a los 50 y que básicamente se están abriendo grietas por todos lados y que por lo tanto el agua no llega a las comunidades porque el agua simplemente se está desperdiciando. Bueno, estamos hablando, Carlos, que se ha aceptado que el 90% del agua lluvia en este país se pierde y el 10% no es que se administre o se hagan plantas de captación, sino que queda, digamos, en los mantos acuíferos, pero el 90% del agua se pierde en este país. Estás hablando de que arriba del 47% del agua se pierde en las cañerías. Y para nadie es un secreto. Yo constantemente recibo denuncias de personas que
le llegan a reparar la falla, digamos, o en la tubería y dejan el hoyo. Eso también incide a la hora de ir minando el resto de cañerías. Yo no te digo que no pueden existir sistemas de cañerías que estén en malas condiciones, pero la pregunta es, ¿será lo suficiente para que no se pueda invertir en esta infraestructura y ahora tengamos más del 47% del agua desperdiciada? Eso te indica, Carlos, que en este país hay agua. Lo que no hay es una administración eficiente en la institución. Es evidente. Entonces tú te preguntas, bueno, una declaratoria de emergencia a este tiempo, ¿por qué? ¿Será necesaria? Personalmente considero de que estas medidas no vienen a resolver la problemática. Si tú continúas haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Y si el problema es de administración, aunque declares una emergencia, no va a resolverse el problema. La pregunta es, bueno, el actual presidente de ANDA está en su 7º año de administración al frente de la institución. ¿Por qué antes no se previó el estar en la situación actual que se dice que se está? Cuando tú ves una administración que en los ingresos respecto del 2015 al 2016 hay más de $1 millón menos en el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, tú decís, bueno, si necesitan menos dinero es porque están administrando bien los fondos. Mas no sabíamos, o la población no sabía, que después venía una modificación al pliego tarifario que hasta ahora, después de los cuestionamientos de los distintos medios de comunicación, dice el presidente de ANDA que le entrarán $3 millones o que le están entrando $3 millones mensuales en base del aumento en el pliego tarifario. Y son 3.5 millones los que el presidente de la República le ha autorizado para que en 3 meses los consiga. Cuando mensual lo está consiguiendo a través de golpearle el bolsillo a los ciudadanos con una medida que jamás fue anunciada y que en mi caso personal he tomado como esa bandera de estar cerca de la gente, estar denunciando, y que yo lo hice público. De no haberse hecho público, entonces hubiéramos tenido problemas. ¿No son justificadas en la subida de las tarifas del agua? Es decir, no tiene ahora un valor, digamos, más real a lo que supuestamente debería valer. Pero es que, Carlos, el punto es de que las personas que puedan pagar el costo real del agua lo hagan. Pero cuando tú ves estas protestas ciudadanas por falta de agua, y no solo por falta de agua, sino por esos recibos mensuales que les llegan de aire, porque no sale agua en las cañerías y pagan aún así con un aumento. O sea, es increíble. En estas medidas que nosotros hemos escuchado a finales de la semana pasada, jamás se habló tampoco de aquellos recibos que la población pagaba por el aire. O sea, simplemente dijeron, bueno, miren, vamos a llevar camiones cisternas, vamos a llevar reservorios de agua, les vamos a estar proveyendo, pero jamás se dijo, miren, ustedes van a estar exentos de pagar un servicio que no se les presta. Entonces, para usted es mala administración por el hecho de que te están cobrando por agua que no te está llegando, y encima de eso tampoco te solventan llevándote pipas, camiones cisterna, etcétera, para poder proveerte agua. Pues claro, bueno, ahorita por la declaratoria que han hecho de emergencia, están llevándote pipas de agua. Pero imagínate tú, yo me pongo a pensar, cuando estas personas salían a protestar, después de cerrar calles, de protestas constantes de esto, al día siguiente les abrían el chorro del agua. Porque ellos tienen el control de esas válvulas. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Si tú veías, habían comunidades que muy pocas se repetían, digámoslo así, en la protesta, porque al día siguiente les abrían la válvula. Y cuando llegaban los de ANDA les decían, miren, mañana se los vamos a abrir, ya no protesten. Te estoy diciendo porque la gente a mí ha tenido la confianza, la cual yo agradezco muchísimo, de comunicarme todo eso. Y cuando tú ves una administración, Carlos, que en las remuneraciones de ANDA del 2015 y el 2016 hay un aumento de $5 millones en salarios,
Te estoy hablando que del 2009 para acá, en la institución de ANDA hay arriba de 30.4 millones de dólares de aumento en salarios. En salarios. Y proyectados para este año, en el presupuesto hay 91 empleados que van a, digamos, hacer nuevos empleados. Entonces tú te preguntas, bueno, 5 millones de dólares en esto, 1 millón de dólares menos que el presupuesto anterior, pero aumentan 5 millones en salarios. Entonces tú decís, ¿esos salarios para quiénes se van? Entonces estamos teniendo el problema de que no tenemos una administración transparente. Es decir, la autónoma para usted está creciendo en cantidad de empleados, está creciendo en los salarios que se le pagan a esos empleados, pero no se está dando un mejor servicio. No se traduce en una eficiencia. Y por el otro lado dice que sí tienen la posibilidad de, a pesar de lo dañada que está el sistema de distribución y las tuberías, de desviar el agua, no sé, quizá de alguna manera abrir la válvula y que le llegue a las personas. Mi pregunta es, ¿cuáles son, a su juicio, los criterios que se utilizan para determinar si a esta comunidad o a aquella comunidad le doy el agua? Es lo que desconozco, pero lo que yo puedo observar y la población puede observar es evidente, Carlos. O sea, cuando tú ves, vi la manifestación de la colonia Montserrat, la Dina, creo que era la colonia, y una ciudadana me escribe y me dice, mire, fíjese que nos han prometido ahora que mañana nos echan el agua, pero para que ya no protestemos. Y claro, al día siguiente tú ya no viste la protesta. Entonces tú decís, bueno, ¿es falta de agua o irresponsabilidad a la hora de la distribución? Que cuando tú protestas o te quejas, entonces ahí sí te resuelven el problema. Pero mientras tanto, no hay una buena distribución del agua. Y es real. Aparte, Carlos, quiero decirte que jamás se logró justificar, y lo digo y lo sostengo, la modificación al pliego tarifario. El presidente de ANDA habló que era una modificación al subsidio. Cuando tú ves que en la Comisión de Economía presentó un informe que diría yo bastante, bueno, poco profesional a la hora de presentarlo, y tú ves que en base a la ley, propuesta de ajuste al subsidio, dice. De ahí te habla obviamente te está hablando de ajuste al pliego tarifario. Son dos cosas distintas, manejadas con distintas finalidades, para confundir a la población que lo que se ha dado es un ajuste al subsidio. Estamos viendo, Carlos, que las personas que se están saliendo a manifestar son personas que no tienen la capacidad económica para pagar los altos recibos. Estamos viendo que las personas que están saliendo a protestar son personas que no es que tengan el lujo de derrochar el agua, es la necesidad. Vemos viviendas donde prácticamente viven 2, 3 familias hacinadas, y no es que tengan la capacidad económica, tienen la necesidad de vivir así por las condiciones del país. Entonces necesitan el agua. Y tenemos ya de ahí casos dramáticos, como en el caso que todo el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, donde tú ves que una señora que se dedica a la venta de tortillas le salió un recibo de $900. Un señor se acerca y me dice, diputada, mire, a mí me ha llegado un recibo de $100 y vivo yo solo. Y tengo pila y tengo agua para poderme bañar, con tal de ver si bajaba el recibo. Y $100. Entonces tú decís, bueno, ¿a qué le estamos apostando? Ahora, pues? el presidente ANDA dijo en su momento también que iban a corregir esos errores, y que también mencionaba que en algunos casos lo que las personas no mostraban de ese recibo era que eran varios meses acumulados de no pagar. No. O sea, yo cuando los señalamientos que he hecho los he hecho responsables. O sea, cuando las personas han llegado a buscarme o me mandan recibos, yo les digo, miren, aquí tiene una mora de tanto. O sea, yo no juego con las palabras como el funcionario, sino que yo demuestro que son recibos en los cuales no existe mora, sino que lo que ha existido es un incremento, donde tú vas viendo el comportamiento, digámoslo así, en las gráficas del consumo, y de repente aparece un pico que no justifican, y cuando las personas llegan anda, les dicen, bueno, mire, eso le salió, eso tiene que pagar. Vi el fin de semana
una nota periodística donde hay más de 24,000 quejas de recibos. Hay modificaciones o facturas arregladas, digámosle así, 12,501. 6,000 facturas más que aún no reciben respuesta. Y 5,000 aproximadamente que les hicieron inspección y comprobaron de que había algún nivel de fuga. Lo cual, a mi juicio, si hay fuga o hay un cobro que está justificado, pues en buena hora. Pero estás hablando que son arriba de 12,501 facturas que se han modificado y 6,138 que aún no reciben una modificación. Cuando el presidente de ANDEF, en frente de las cámaras, dijo que solamente había recibido 1,200 denuncias. Entonces tú decís, bueno, ¿y de estos números cuántas personas más faltan? Si cuando tú tenés que llegar a la entidad a poner tu reclamo, tenés que perder prácticamente la mañana de trabajo. Y hay personas que no tampoco tienen la posibilidad de pedir permiso laboral para perder toda la mañana en ANDA, para que al final vengan y les digan, mire, ustedes tienen que pagar porque eso les salió. Testimonios que me han llegado a contar a mí, personas que se han acercado a la entidad y les han dicho, mire, ese es problema suyo, eso le salió, pague. Ok. Ahora, Marta Evelyn, el pasado domingo en debate político, el secretario técnico de la presidencia nos comentaba que se necesitarían aproximadamente unos 80 millones de dólares, que nos dijo no podrían salir de las asignaciones ordinarias del presupuesto para reconstruir el sistema de distribución de agua. Intuyo yo que haciendo esto podríamos entonces tener agua para todo el mundo sin necesidad de racionarla. Pero es que nada te lo garantiza. Nada te lo garantiza porque el problema es administrativo. O sea, yo sí me atrevo a decir responsablemente que esta situación ha sido creada. Entonces, para ti no es un problema de tuberías, es un problema de administración. Es un problema de administración eficiente. Yo no voy a ser irresponsable, Carlos, en venirte a decir que no se necesita inversión. Puede que se necesite inversión, yo no te digo que no. Pero lo que existe es una mala administración del dinero. Es una mala administración del recurso al frente de la institución. Y es evidente. Es evidente. Es algo que es difícil de comprobar, digámoslo así, porque la inversión está bajo tierra, ¿verdad? Entonces, surge la pregunta. Aparte de todo, acá lo que se ha tratado de justificar esta emergencia que me extraña a mí, que a 7 años de estar frente a la administración o frente a la institución, no se pudo prever esta situación. O sea, son 4 años y te argumentan que la sequía, que los pozos se han secado. Bueno, pero los efectos del Niño en el país los tenemos hace 4 años. ¿Por qué ahora? Hay 2 préstamos dentro de la Asamblea Legislativa pendientes que suman alrededor de 120 millones de dólares. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que nosotros nos hemos puesto a aprobar ese préstamo mientras no se modifiquen las tarifas, porque fue un asalto, diría yo, a la población la forma en cómo se hizo. Se sorprendió a la gente sin anunciarle lo que estaba sucediendo. Y cuando tú ves factores que colaboran a que el agua pueda reducir, bueno, el día viernes ya anunciaron una rebaja mayor en el tema de la energía eléctrica. ¿Por qué el Ministerio de Agricultura no se ha declarado en emergencia también? Estos son unos gobiernos que todo lo tratan de resolver a través de emergencia de salud, emergencia de seguridad, emergencia en el agua. Lo único que se traduce eso es ineficiencia en la administración. Ok, bueno, diputada, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerle que haya estado usted aquí en República. La vamos a seguir invitando porque este tema seguramente no se soluciona en las próximas semanas. Te agradezco, Carlos. Un saludo muy especial a toda la población. Gracias. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Armando Godoy y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.